funcione, ¿no? Me olvidé de escribirle en el grupo, ya que en el grupo solamente hay inscrito, en este caso, solamente, ¿cómo se llama? 19 personas, perdón, en el aula, en Classroom. No sé si sus compañeros han tenido tal vez un poco de dificultad. Bueno, acá está el tema de Classroom. Solamente hay 19 personas. ¿De acuerdo? Miren, 19 alumnos acá, ¿no? Entonces, lo ideal sería que vayan ingresando todos, porque sé que son varios. Y bueno, trabajo en clase, ya la parte de la unidad 1 ya le subí, ¿no? Este es un formulario donde ustedes tienen todo lo que casi de matemática. Luego tienen el tema conjunto numérico y bueno, el video que conversamos la anterior clase. Y bueno, acá ya tenemos, ya les subí también ahí unos apuntes sobre funciones reales de variable real, que es lo que vamos a conversar hoy día. Voy a empezar un poquito conversando con la parte teórica y luego ya vamos a hacer ejercicio, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver si nos sale, ya he trabajado un poco la parte esta de acá. Entonces, si ustedes ven, vamos a ver nosotros qué es una función real de variables reales, ¿no? Sí, casi como le decía en la anterior clase, todos trabajamos nosotros con valores reales, por eso fue que conversamos nosotros sobre el tema del conjunto numérico. Entonces, acá si ustedes ven, así algo rapidito, dice, una de las grandes inquietudes de los seres humanos a través de la historia ha sido la de descubrir los fenómenos naturales, sus cambios y las relaciones que hay entre uno y otro, dice, ¿no? Las funciones permiten describir el mundo real en términos matemáticos. Entonces, esta partecita, fíjense que es muy interesante, ¿no? ¿Y por qué le interesa a ustedes ver este tema de funciones, la pregunta? Vean, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un análisis y ver cuántos automóviles ingresan, por ejemplo, a su taller o a la maestranza, entonces uno puede generar ahí eso que pasa en el mundo real, llevarlo a la parte matemática, ¿no? Como por ejemplo, dice, las variaciones de temperatura, el movimiento de los planetas, las ondas cerebrales, los ciclos comerciales, el ritmo cardíaco, el crecimiento de la población. En la parte de electricidad, de lo que están en la parte de electricidad, por ejemplo, podemos representar nosotros cómo se mueve, si ustedes quieren, la electricidad por intermedio de funciones, ¿no? Vamos a ver las funciones más usuales de aplicación en las distintas ciencias y en la vida diaria, sus características generales, tanto analíticas como gráficas. Concretamente, revisaremos las funciones polinómicas, racionales, las exponenciales, logarítmicas y las funciones periódicas. Hoy vamos a hablar un poco sobre las funciones polinomiales o polinómicas, perdón. Entonces, estas funciones polinómicas normalmente son, por ejemplo, las funciones lineales, las funciones cuadráticas. Eso es lo que vamos a hablar nosotros. Ya partiendo un poquito de qué es una función, acá, por ejemplo, vemos lo que ustedes han visto en colegio y lo conocen, que es el tema de la correspondencia entre conjuntos. Eso vendría a ser una función, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una función, por ejemplo, es importante definir cómo la vamos a representar. Nosotros la vamos a representar, por ejemplo, de dos formas. Mira, nosotros la vamos a representar en dos alternativas. Vean, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, acá, permítame con azul, las funciones, por ejemplo, voy a tratar de escribirle acá. Ustedes, una función, nosotros podemos representarla de diferentes formas. Una alternativa, por ejemplo, es hacerla desde el punto de vista algebraico. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista algebraico, por ejemplo, es que nosotros digamos que la vamos a representar así, con f de x. Algunos la utilizan esta nomenclatura, otros utilizan simplemente y, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones, acá intervienen dos cosas. Van a intervenir, por ejemplo, dos variables acá.
¿de acuerdo? Dos variables. Cuando nosotros hablamos de funciones, intervienen dos variables. Y esas variables nosotros las vamos a representar con la letra X, que para nosotros vendría a ser esta de acá. Permítame aquí, por ejemplo, eso de ahí vendría a ser la variable independiente. Entonces, cuando nosotros hablemos de la variable X, por ejemplo, nosotros nos estamos refiriendo, ¿de acuerdo? Estamos refiriendo, por ejemplo, a lo que es el valor de X y el valor que va a tomar esa variable. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí para adelante, la variable X viene a ser la variable independiente y la variable Y, que es la que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, bastante en funciones, para nosotros va a ser la variable dependiente. Entonces, ¿cómo lo mencionamos esto de la variable X, de la variable Y, variable independiente y dependiente? Es como cuando, por ejemplo, ustedes van al médico, le dicen, estás gordo, ¿no? Y normalmente ustedes relacionan, ¿qué relacionan ustedes cuando dicen para ver cuál es el peso ideal? Ustedes, por ejemplo, normalmente lo que se relaciona es ¿cuál es tu estatura? Le dicen a una, ¿no? Entonces, estatura, por ejemplo, ¿cuál es tu estatura? Le dicen a ustedes, ¿no? Entonces, mi estatura, por ejemplo, es 1,72 centímetros, ¿no? Ese es el tamaño que tengo, digamos. Perfecto, está bien. Entonces, si esa es tu estatura, normalmente lo que le dicen a uno, tu peso debería ser, no sé, 60 kilogramos. ¿Me entienden? No sé si esto está correcto, pero es más o menos la relación donde ustedes tienen. Entonces, ¿qué es lo que le estoy mostrando acá? Le estoy mostrando que la variable independiente es aquella que toma valores independientemente, pero la variable Y es aquella que depende, fíjense, de esta variable de acá, ¿no? Depende de esta variable. Entonces ahí es donde normalmente nosotros decimos variable independiente y variable dependiente. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar desde el punto de vista mecánica, podríamos decir nosotros, ¿cuál es la máxima velocidad de tu vehículo? Mi máxima velocidad, no sé, 200 por hora. Pero fíjense que ese 200 por hora, ¿de qué depende? Depende de la potencia del motor, pues. ¿Sí o no? Entonces significa que la variable independiente es la potencia del motor y la variable independiente es la velocidad máxima que tiene ese vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, fíjense, los conceptos relacionándolo a la vida real. Entonces, para que mi vehículo tenga mayor velocidad, yo necesito tener un motor bueno, ¿sí o no? Entonces, la variable independiente va a ser, en este caso, la potencia del motor. No, mira, este tiene una buena potencia, entonces eso significa que la velocidad va a ser mayor que un vehículo con menor potencia, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver el concepto de lo que es una variable independiente y la variable dependiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué se dice variable dependiente? Porque no se olviden que la Y depende de acá. Depende de esta alternativa de acá. No sé si me entendieron el concepto de variable independiente y variable dependiente. No sé si ustedes me captaron acá la idea, porque en función jugamos mucho con estos dos conceptos, independiente y dependiente. Los escucho o me pueden escribir por el chat si ustedes tienen alguna duda sobre esto de la variable independiente y la variable dependiente. No sé si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna consulta, ustedes me dicen para que lo discutamos. ¿Está claro entonces el concepto de una variable independiente y dependiente? ¿Qué me dicen ustedes? Ok, entonces veo que no sé si me están escuchando, me gustaría que me digan si me escuchan, están bien, me entienden, no me entienden, porque el objetivo, miren, que yo siempre trato es que este tema de funciones, el tema de funciones es básico para cálculo 1.
Si nosotros le entendemos, Vladimir me dice, en otras palabras, la variable independiente es la potencia del motor. Sí, sería la potencia del motor, ¿no? Entonces, si tiene mayor potencia el motor, la velocidad del vehículo va a ser mayor, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver la alternativa esta que les digo, ¿no? Bien, entonces, este concepto ya ustedes lo tienen. Entonces, vamos a decir nosotros que cuando hablamos de funciones, tenemos que partir hablando de la variable independiente y la variable dependiente. ¿De acuerdo? Yo le puse un ejemplo tal vez desde el punto de vista más de medicina, pero el segundo ejemplo que le mencioné a ustedes está dado más, por ejemplo, desde el punto de vista de su área de ustedes, ¿no? Entonces, vamos a tratar, miren, de conversar ya sobre las funciones. Vamos a hablar nosotros. Yo le decía que las funciones se pueden representar, miren, acá abajito lo vamos a poner. Las funciones se pueden representar. Miren, ¿por qué podemos representar las funciones? Ese rato, por ejemplo, yo le decía a ustedes, cuando le leía el PDF, le decía que las funciones la podemos representar en un lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces sería acá lenguaje, a ver, permítame un segundo, lenguaje cotidiano, cotidiano, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un lenguaje cotidiano, es decir, que podemos expresarlo, por ejemplo, lo que le dije del ejemplo y lo que escribió Vladimir en el chat, ese es un lenguaje cotidiano, es decir, la función está dada por la potencia del vehículo, del motor del vehículo y su velocidad. ¿De acuerdo? Ese es un lenguaje cotidiano, digamos, normal. Luego, miren, las funciones nosotros las podemos representar, ¿por qué? Permítame acá. Podemos representarla también mediante el álgebra, es decir, escribirla la función, es decir, mediante el álgebra, ¿no? Mediante símbolo, álgebra, por ejemplo, ¿no? Álgebra, perdón, permítame acá, álgebra. Es decir, podemos hacer esto, miren, una función normal, por ejemplo, podríamos poner f de x, ¿no? Va a ser igual, no sé, a 2x más 1. Eso es una expresión de una función dada desde el punto de vista algebraico. También podemos, por ejemplo, podemos representarla nosotros utilizando gráfico, ¿no? Gráfico, ¿de acuerdo? O gráfica, ¿no? Ahí. Entonces, son, ahorita nosotros vamos a ver que podemos representarla desde tres formas, ¿de acuerdo? Podemos representarla desde tres formas, por ejemplo, ¿no? Una, fíjense, es mediante un lenguaje cotidiano, que ustedes lo expresan, y el otro es mediante el álgebra, como ustedes pudieron ver acá, y la otra es, en este caso, mediante gráfico. ¿De acuerdo? Perfecto. La variable independiente es como si fuera mi resistencia, dice, y la dependiente es la distancia que recorro. ¿Sí? Es un ejemplo válido, Henry. Sí, es decir, es tu resistencia, en este caso, para, no sé, correr una X cantidad de distancia. Eso está bien, el ejemplo que me dice Henry acá, me dice la variable independiente es como si fuera mi resistencia y la dependiente la distancia que recorro. ¿Sí? Ese es otro ejemplo. Perfecto. Está bien ese ejemplo, Henry, gracias. Ok, entonces miren, yo le decía que las funciones se pueden representar lenguaje cotidiano, álgebra, ¿no? Y gráfico. Entonces, nosotros no vamos mucho a ir a la parte del lenguaje cotidiano, vamos a ir más a utilizar los términos matemáticos, que es el tema del álgebra y el gráfico. En esta parte de acá, miren, por ejemplo, en esta parte de aquí, ustedes tienen... en esta partecita de acá, miren, en esta partecita de acá de gráfica, en la parte de gráfica, ustedes conocen este tema de acá, ¿no? Permítame, esta partecita ustedes la conocen. Ustedes lo han llevado en el colegio, donde ustedes dicen que este eje de acá es la X, por ejemplo, ¿no? Decimos nosotros que ese es el eje X, y este de acá para nosotros vendría a ser nuestro eje Y, ¿no? Entonces, fíjense lo que nosotros estamos conversando acá, lo que nosotros estamos hablando, si ustedes quieren verlo así, desde el punto de vista matemático ya lo podemos representar.
permítame que acá, ahí lo voy a poner. Entonces vean, el vertical, el eje vertical vendría a ser nuestro eje Y. Y esto vendría a ser nuestro eje X. Eso significa que la variable independiente se grafica en el eje horizontal. Y en el vertical iría la variable dependiente, ¿no? Es lo que ustedes, por ejemplo, conocen, es lo que ustedes han visto. Esto, por ejemplo, ¿qué nombre tenía cuando ustedes lo repasaron, cuando ustedes lo vieron? Permítame que borre esto de funciones acá, por ejemplo, un ratito. Vamos a borrar esto de funciones. Sabemos que estamos en funciones, pero lo borré acá. Entonces, esto ustedes lo conocían como coordenadas. Coordenadas X. Bueno, lo voy a poner coordenada X, entre comilla doble para que se difiera, y comilla doble Y, ¿no? Coordenadas de X y Y, también ustedes lo conocían como la variable independiente, como se verá. El plano cartesiano o eje de coordenadas. Excelente, gracias Henry. Henry me dice que puede ser plano cartesiano o eje de coordenadas. Exacto, eso es. ¿De acuerdo? Entonces, el eje de coordenadas, perdón, acá tomando lo que me decía Henry, sería eje de coordenadas. Ahí. O el plano cartesiano. Eso es el nombre que ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, en este de acá es que nosotros graficamos muchas cosas. Es decir, este es el eje donde ustedes lo van a tener, donde ustedes tendrían desde menos infinito hasta más infinito, por ejemplo, ¿no? Desde menos infinito a más infinito. Entonces, esto es donde ustedes, por ejemplo, decían de que aquí vendría 1, por ejemplo, ¿no? Luego, acá al lado vendría el 2, por ejemplo, acá vendría el 3. Entonces, permítame que acá lo hice un poquito malo. Entonces, acá ustedes pueden ir, miren, poniendo los valores que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro eje de nosotros, este es con el que nosotros vamos a trabajar, vamos a graficar, por ejemplo. Entonces, el ejemplo que dábamos, lo que conversábamos anteriormente, nosotros decíamos que, vean, esto para nosotros vendría a ser, este eje de acá vendría a ser la variable independiente, perdón. Aquí entonces estaría la potencia del motor, ¿sí o no? A mayor potencia del motor, decíamos que el vehículo iba a tener mayor velocidad, entonces su velocidad sería subir. Entonces aquí es donde graficamos la velocidad del vehículo, ¿no? Entonces potencia versus velocidad, o lo que escribió Henry, resistencia que él tiene y la distancia que recorre. ¿De acuerdo? Entonces son situaciones que ustedes lo van a palpar acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando yo le hablaba del PDF, voy a volver a compartir el PDF. Me salí un poquito para hacer una explicación sobre... Es esto, miren, lo que estamos hablando allá, ¿no? Toda esta parte de acá lo estamos hablando. Ya ustedes lo van a tener, por ejemplo, este PDF, lo van a poder leer, ¿no? Entonces, lo que me interesa mostrarle un poquito es este concepto de acá. Función real de variable real. Es una aplicación en la que la ley o criterio de la función asocia números reales con números reales. Es decir, cuando hablamos nosotros de función real de variable real, vamos a hablar de los números reales como los números naturales, los números enteros, los números racionales y irracionales. ¿De acuerdo? Para expresar que el número real X puede ser cualquiera. Decimos que X es la variable independiente. Y para expresar que el número real de f de X, que f asocia a X, es 1 concreto, decimos que f de X es la variable independiente. Pero este f de X de acá, miren, este f que ustedes tienen acá, por ejemplo, este de acá es lo mismo que Y. Entonces, ahí ustedes no se van a complicar. Esto es lo mismo que pongamos Y. Porque yo le decía que una función la podemos expresar como f de X o Y, ¿se acuerdan? En la pizarra. En general, para definir una función real se usa la letra X, E, Y, para representar las variables independientes y dependientes respectivamente. ¿De acuerdo? Ok. Acá un poquito, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que no se aburren con esto de teoría, pero es importante, ¿no? Entonces acá, miren, acá nosotros tenemos la siguiente situación. Nos dice, quiero compartirlo con ustedes esta partecita.
nos dice, mire, la relación de dependencia existente entre las dos variables se expresa mediante la notación. Fíjense, de aquí para nosotros vamos a trabajar de esta forma, donde la letra F representa todas las operaciones que han de realizarse con cada valor de la variable independiente para obtener el valor de la variable dependiente Y. Ahora tengo yo acá, miren, representación de una función real. Una función real en general puede ser representada de distinta manera. Por medio de un conjunto de pares ordenados o tabla de valores, mediante una expresión verbal, es lo que le escribimos en la pizarra, donde se escribe una regla o una descripción en palabras, empleando una expresión algebraica como con una fórmula explícita, ¿no? Es lo que le dije como una expresión algebraica, utilizando un gráfico. Entonces, vamos a utilizar un gráfico, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a conversar con ustedes. Ahora, en esta partecita de acá dijimos que las funciones que vamos a ver son las funciones polinómicas. Entonces, eso vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar primero trabajando un poquito sobre las funciones polinómicas. Permítame que borre esto de acá. Entonces, la primera parte que vamos a tener acá serían funciones polinómicas. Entonces, dentro de las funciones polinómicas, es decir, dentro de este grupo, dentro de este grupito de acá, vamos a tener varios tipos de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener, miren, primero, las funciones constantes. Función constante. Constante. ¿De acuerdo? Esa va a ser una de las primeras que vamos a tener. Segundo, vamos a tener la función, me comí el acento, función lineal, ¿no? Esa de ahí. O también algunos la conocen como funciones de primer grado. Luego vamos a tener, miren por acá, función cuadrática o de segundo grado. ¿De acuerdo? Vamos a tener esa característica de acá. Y luego vamos a tener, por ejemplo, ya las funciones de... ya la voy a clasificar así, miren, funciones o función de un polinomio. No. Polinomio. ¿De acuerdo? Función de un polinomio. Eso significa que ustedes van a tener diferentes alternativas. Entonces, dentro de las funciones polinómicas, la que vamos a trabajar, vamos a tratar de repasar con ustedes, serían esta primera instancia. Funciones constantes, función lineal, función cuadrática y función de polinomio. Entonces, por ejemplo, una función constante, miren, si quieren ver una función constante, sería f de x, ¿no? Permítame que no tengo un PacMac para hacerlo bonito. Es aquí cuando ustedes tienen f de x igual a c. F de x igual a c. Donde c es un número real, positivo o negativo, ¿no? Eso sería una función, por ejemplo, constante. Luego la vamos a trabajar, vamos a hacer ejemplo. Luego tenemos, miren, las funciones lineales. Entonces, las funciones lineales van a ser f de x. Ustedes van a decir que esto va a ser igual. Una función lineal normalmente tiene esta característica. Muchos ustedes cuando estaban en colegio, cuando vieron geometría, ustedes decían m por x más menos b, digamos, ¿no? O más menos a, depende de ustedes. Donde la x está elevado a la 1, por eso se llama una función lineal. Y m para ustedes era la pendiente. Y la b para ustedes era el valor que corta al eje, en este caso vertical, ¿no? Pero bien, entonces de esa forma, miren, vamos a ir conversando. No sé si tienen alguna pregunta para empezar a hacer ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario ustedes que les gustaría? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Los escucho o me escriben? Yo los trato de leer ¿cómo se llama? Sus comentarios que ustedes dan por el chat. ¿Qué me dicen, por ejemplo, ustedes? ¿Estamos bien? ¿Me entienden? ¿No me entienden? ¿De lo que estamos conversando acá con ustedes o no? ¿Nada? Ok. Entonces vean,
Me voy a ir, voy a cambiar de lugar, lo que voy a hacer es compartir la pantalla del celular para que pueda filmarle la pizarra, ¿de acuerdo? Ahorita permítame que yo deje de compartir. Ahora sí, acá voy a venir. ¿Dónde está? Marcadores, documento, share pantalla. Voy a compartir pantalla, comenzar ahora. Perfecto. Permítame un segundo. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Ok, entonces miren, yo les estaba hablando acá sobre el tema de una función constante, ¿no es? Entonces la función constante, por ejemplo, normalmente la vamos a representar con la letra C, donde C para nosotros vendría a ser un número real, ¿no es? C vendría a ser un número real. Entonces yo acá le puse un ejemplo. Le dije que f de x es igual a 5, donde si yo quiero graficar esta función que es constante, por ejemplo, si es una función constante, esto no se olviden que para nosotros sería la variable y esto, bueno, sería una constante. Entonces es como que aquí y vale 5. Entonces si yo necesito graficar, yo tendría que poner 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí está el 5, ¿no? Porque, perdón, 3, 2 y 1. Entonces si nosotros quisiéramos, por ejemplo, graficar este valor de acá, ¿en dónde lo pondríamos? Miren, tendría que estar este sería su gráfico de esta función, en pocas palabras, de una función constante. Bueno, que en realidad es una resta, esto nada más. Ahí se va de menos a más infinito, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes tendrían un ejemplo de una función constante, ¿no? Es súper sencillo, simplemente es el valor que tome graficarlo acá. En este caso, nosotros no vamos a hacer mucho análisis sobre una función constante. Ahora, lo que voy a hacer es poner ya una función lineal. Aquí vamos a colocarle, por ejemplo, función lineal. En esto nos vamos a detener un poquito nosotros. Función lineal. O algunos también le dicen función de primer grado, ¿no? Puede ser también función de primer grado, función lineal. Esta función la representaremos nosotros de la siguiente manera. Miren, f de x igual a m por x más menos b. Donde, fíjense, donde nosotros vamos a decir lo siguiente. Donde f de x es igual a y esto entonces va a ser, miren, para que se le vaya quedando a ustedes, va a ser la variable independiente. Variable independiente. Independiente. ¿De acuerdo? Tendrían ustedes ahí entonces. Perfecto. La M, miren la M acá, que ustedes conocieron esto, que en colegio dijeron que M era la pendiente. ¿De acuerdo? La pendiente. Y bueno, tienen la X, miren acá ustedes, tienen la X ahí. Entonces la X para nosotros va a ser, dijimos que va a ser la variable dependiente. ¿De acuerdo? La variable dependiente. Y la B es el valor, voy a poner directo, valor que corta al eje X, al eje Y, perdón, ¿no? Al eje Y, que corta al eje Y. Entonces ustedes tienen, miren, estas características de una función lineal. Mucho utilizamos nosotros la función lineal en la vida real, y bastante la estamos tocando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué característica va a tener esta función lineal? Miren, una de las características, por ejemplo, que nosotros, si queremos representar una función lineal, tendríamos nosotros la primera alternativa, ¿no? Miren, este es su eje Y, ya saben, este va a ser su eje, por ejemplo, X, ¿no ven?
Entonces, si la pendiente, miren aquí, si M es positivo o mayor a cero, es decir, mayor a cero, entonces su gráfica de ustedes va a tener esta característica así. Esa sería su gráfica de una función cuando la pendiente es positiva, ¿de acuerdo? Esto de acá es la representación de f de x de m más b, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, la otra característica de una función lineal, por ejemplo, sería lo siguiente. Si m es menor a 0. Si m es menor a 0, por ejemplo, si m es menor a 0, ustedes tendrían lo siguiente. Miren, esto sería, acá está y, ¿no? Acá va a estar y y acá va a estar x. Entonces ustedes tendrían una gráfica más o menos con esta característica, ¿no? Con esa característica. Entonces, esto para nosotros sería f de x igual a menos m por x más b. Ahí. Entonces, son dos características. Es decir, siempre cuando tengamos una función lineal, nosotros vamos a tener estos dos posibles gráficos. Dos posibles gráficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a depender mucho del signo que tenga su m. Si puede ser una alternativa esta de acá o la otra alternativa va a ser esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces ustedes siempre van a tener esa característica. Fíjense que en economía, en la parte de economía, esta función lineal se la utiliza mucho para la representación de lo que es la oferta y la demanda. Miren, este es un gráfico de oferta, por ejemplo, si lo hablamos desde el punto de vista económico. ¿Por qué de oferta? Porque de oferta dice que el concepto de oferta es voy a fabricar bastante siempre y cuando el precio se eleve. Es decir, si ustedes son productores, a ustedes son ofertantes. Entonces significa de que si producen mayor cantidad, les gustaría que su precio esté alto, ¿no? Por eso es que se dice, a mayor cantidad, mayor precio en la oferta, digamos. Y esto para nosotros sería en la demanda, digamos. Eso significa, ¿cuándo compran más ustedes? ¿Cuándo consumen más? Cuando el precio está bajo. Entonces, fíjense que dice, mayor cantidad y el precio más bajo. Es decir, tal vez esta línea la hice muy acá, por eso es que no se puede observar muy bien, pero ahorita la hacemos bien. Entonces, por ejemplo, si yo la coloco así, miren, ahí. Entonces, aquí ustedes tienen cantidad y aquí ustedes tienen el precio. Entonces, eso significa que a mayor cantidad pagamos menos. Perdón, esto sería flecha hacia el revés. A mayor cantidad pagamos menos. Pero en conclusión, una función lineal la vamos a representar de esta forma, donde f de x es igual a y o y es igual a f de x, que viene a ser, aquí cometí un error súper grave, no me dijeron nada ustedes, ¿no? Miren, cometí un error, lo estoy corrigiendo ahorita. Aquí sería la variable dependiente. ¿De acuerdo? Y acá sería la variable independiente. ¿De acuerdo? Eso sería. Entonces, ¿tienen alguna consulta ustedes sobre esto de las funciones lineales o función de primer grado? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta sobre lo que traté de explicarles desde el punto de vista conceptual? ¿Qué me dicen ustedes, por ejemplo? ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen? Ok. Si no tienen, miren, yo voy a borrar esto de acá. ¿De acuerdo? Si tienen, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Y vamos a hacer un ejemplo. Miren, voy a borrar sobre esta función lineal. Entonces, vamos a hacerlo así. Vean. Ejemplo 1, ¿no? De funciones lineales. Ejemplo 1. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta está dada de la siguiente manera. Dada la siguiente función determinar uno, dominio. 2,
imagen. 3, inciso C, graficar. Entonces vean, ustedes tienen esta pregunta. Ahora la función, miren, la función yo la voy a poner así. F de X igual a X más 2. ¿No? Esta vendría a ser nuestra función de acá. Ahora, sé que ustedes se estarán preguntando, ¿y qué es el dominio? ¿De acuerdo? El dominio viene a ser los valores, miren, viene a ser los valores que toma la variable X. ¿De acuerdo? Eso viene a ser los dominios. Entonces, la pregunta aquí, miren, para que nosotros le entendamos y pongamos la solución del dominio acá, es ¿qué valor puede tomar X acá? Fíjense que X, por ejemplo, puede tomar cualquier valor, ¿sí o no? No está restringida la X acá. Entonces, como es una función lineal, miren, como es una función lineal, por ejemplo, esto ya sabemos que es una función lineal. Entonces, el inciso A, el dominio, para nosotros, en este ejemplo, fíjense que acá la X puede tomar cualquier valor. Cualquier valor, miren, entonces nosotros vamos a decir que el dominio podemos expresarlo de la siguiente manera, de 2 puntos va a ser de menos infinito a más infinito. Hay 2 formas de expresarlo, miren, algunos utilizan simplemente los paréntesis de esta forma o otras personas no utilizan el paréntesis, utilizan esta partecita de acá. ¿De acuerdo? El corchete abierto. Eso significa que X puede tomar de los valores de menos infinito hasta más infinito. Entonces, ¿cuál sería acá la respuesta? ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función, por ejemplo, vendría a ser de menos a más infinito porque no está restringida la variable X. ¿De acuerdo? Lo podemos representar de esta forma. También podemos representarlo de la siguiente forma. Miren, el dominio de la función, algunos ponen así. Dominio de f de x, dominio de la función, va a ser todos los reales. Todos los números reales. ¿Qué significan? ¿Se acuerdan cuando vimos la anterior clase, por ejemplo? Todos los reales, yo les mostraba de que los números reales nosotros podemos representarlo en la resta de los reales. Entonces ustedes acá tenían 0 y acá tenían más infinito, menos infinito, ¿no? Entonces acá si ustedes observan, esta es la resta de los reales, recta de los reales, por ejemplo, ¿no? Los números reales. Entonces esto significa que ustedes pueden darle cualquier valor a la X. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo tener 1, puedo tener 2, acá puedo tener menos 1, puedo tener menos 2, menos 3, y aquí están todos los números en esta recta de acá. Entonces, como esta X de aquí puede tomar cualquier valor de acá, por eso es que llegamos a la conclusión que su dominio vendría a ser de menos infinito a más infinito. O también representarlo de esta forma. Miren, podemos representarlo de esta forma. R. ¿Qué significa R? Significa que esos son los números reales. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta ustedes en este caso de acá. ¿Qué me dicen? ¿Tienen alguna pregunta sobre el dominio? ¿Tienen alguna consulta ustedes acá? Bien. Miren, vamos a ver la imagen. Inciso B. La imagen. ¿Qué vendría a ser la imagen o el dominio de imagen? También algunos utilizan el concepto de dominio de imagen o también utilizan el concepto de recorrido. Cualquiera de eso es lo mismo. Entonces, la imagen o el dominio de imagen o el recorrido viene a ser los valores que toma Y, que toma
la variable, vamos a ponerle así, y. ¿De acuerdo? Vendría a ser los valores que toma la variable y. Entonces, miren, si acá nosotros vemos y despejamos, si quieren, fíjense, si yo, por ejemplo, hago esta pequeña explicación acá, y acá yo le digo, despejar y, vamos a despejar la variable y de este problema de acá. Entonces ustedes tienen esto, miren, y, porque f de x es y, ¿sí o no? X más 2, perdón, aquí vamos a despejar x. Vamos a despejar x acá. Si yo despejo x, por ejemplo, de aquí, de este problemita de acá, miren, yo tendría algo así. Esto que está sumando pasa al otro lado a restar, entonces yo tengo y más, perdón, menos 2 igual a x. Entonces acá, miren, x va a ser igual a ¿qué? A y menos 2. Entonces, eso me está diciendo que esta variable ahora, ¿qué valor puede tomar esta variable de aquí? ¿Qué valor puede tomar? Igual, miren, puede tomar cualquier valor de la resta. Puede tomar cualquiera, no tiene una restricción. Entonces, cuando yo tengo una función lineal, su dominio va a ser todos los reales o de menos infinito a más infinito. Y la imagen, en este caso, también decimos nosotros, DI, dominio de imagen, de la función f de x, va a ser de menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tendrían ahí, o también pueden expresarlo, el dominio de imagen de la función f de x va a ser todos los reales. Pueden expresarlo de esa forma. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pueden, miren ahí. Entonces, ¿qué llegamos? Ya determinamos, ¿qué calculamos aquí? Miren, el dominio y la imagen. Donde el dominio vendría a ser de menos infinito a más infinito y la imagen vendría a ser de menos infinito a más infinito, o sería también todos los números reales, ¿no? Ya eso depende de cómo ustedes lo vayan a expresar. Ok, ya tengo el dominio, ya tengo la imagen, ahora tenemos que graficar. Miren, tenemos que graficar esta partecita. Voy a hacer una pequeña división yo acá. Entonces vamos a ver el tema de la gráfica. Entonces decimos gráfica acá, ¿no? Entonces, para graficar, eso significa que esta función de aquí, esta función que ustedes la tienen acá, por ejemplo, la tenemos que graficar. Entonces, yo necesito trazar mi eje de coordenada. Entonces yo voy a tener acá mi eje de coordenada. Este va a ser mi X y este va a ser mi Y. Donde ustedes aquí, por ejemplo, van a tener 1, puede ser 2, puede ser 3, hasta más infinito. Esto va a ser menos 1, esto va a ser menos 2, menos 3. Acá arriba voy a tener 1, 2, 3 y 4. Acá lo mismo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, ¿qué hacemos para graficar? Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer para graficar? Entonces, esta función de acá, que vendría a ser, miren, y igual a x más 2, ¿no? Tenemos que darle valores. Nosotros tendríamos que darle valores a x. Entonces, hacen ustedes una tablita, ¿no? Acá va a estar x, acá va a estar y le pueden dar cualquier valor. ¿Por qué le podemos dar cualquier valor a esta función? Porque su dominio es todos los reales. Significa que x puede valer cualquier valor. Por lo tanto, miren, lo que yo voy a hacer acá es decirle a x, valores cortos, no muy grandes. Cuando x valga menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿De acuerdo? Esos valores yo los coloqué arbitrario, pero para graficar una función lineal, que es lo que estamos viendo nosotros acá, solo necesitan 2 puntos. Yo acá estoy colocando, se observan, en este caso 5, pero con 2 era suficiente. Pero para que ustedes vean. Entonces, miren, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Entonces, lo que nosotros diríamos sería algo así, miren.
si x igual a menos 2, por ejemplo, lo reemplazamos aquí. Entonces yo voy a decir, y va a ser igual a menos 2 más 2. ¿Por qué menos 2? Me van a preguntar ustedes. Es x. ¿Cuánto vale x? Menos 2. Entonces, y, ¿cuánto va a valer y acá? 0. Entonces, mi primer punto, 0. Ahora, el siguiente, miren, sería si x igual a menos 1. Si x es igual a menos 1, entonces reemplazamos en esta función de acá. Entonces, esto va a ser, y va a ser igual a menos 1 más 2. Entonces, ¿cuánto vale y aquí? En este caso, y va a valer 1. Conclusión, cuando x valga menos 1, y vale 1. Ahora la pregunta sería, cuando x valga 0, ¿cuánto va a valer y? Cuando x valga 0, ¿cuánto va a valer y? ¿Cuánto valdría? Fácil, ¿no? Miren, 0, lo reemplazo acá, va a ser 0 más 2. Ustedes colocarían aquí 2. Cuando valga 1, 1 más 2, 1 más 2 sería 3. Cuando valga 2, 2 más 2 sería 4. Entonces, miren, estos son sus puntos que ustedes van a graficar acá. Entonces, cuando valga, miren, cuando x valga 0, menos 2, cuando x valga menos 2, vale y 0. Entonces, su primer punto estaría acá. Ahora, cuando x valga menos 1, vale 1. Entonces, miren, x menos 1 vale 1, dice. Entonces, su otro puntito estaría acá. Ahí. Cuando x valga 0, miren, cuando x valga 0, vale 2. Entonces, 0 para x, 2 para y. Acá estaría. Luego, cuando valga 1, 1 para x, y vale 3. Entonces, ustedes tendrían algo más o menos así. ¿No? Ahí. Y así sucesivamente. Ahora, lo que voy a hacer con estos puntos simplemente vendría a ser unirlo, ¿no? Claro que acá para mí es un poquito incómodo, pero ahí tendrían ustedes las reglas. Listo. Entonces, este gráfico de acá corresponde a y igual a x más 2, ¿no? Entonces ya contestamos la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C. Y vean, si nosotros queremos analizar esta gráfica de acá respecto al dominio y dominio de imagen, podemos decir de que, en este caso, esta recta se tiene de menos infinito a más infinito, porque ustedes le pueden dar menos 100 y van a tener un y acá. Le van a dar menos 1000 y van a tener un y, ¿sí o no? Solo que nosotros con la tabla estamos trabajando con 5 valores. Ahora, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta en este ejemplo de acá, ¿qué me dicen? Que fue una función lineal, miren, no sé si ustedes tienen alguna consulta en este ejemplo de acá. Los escucho. ¿Qué me dicen? A ver. Nada. Esta es una función lineal, ¿no? Ejemplo 1, función lineal. ¿De acuerdo? Este vendría a ser una función lineal. ¿De acuerdo? ¿Le entienden? ¿No le entienden? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Se ve bien? ¿No se ve? ¿Tienen alguna duda en eso? Nada. Disculpe, ingeniero. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Una duda que tengo yo es que cuando hacemos la gráfica, cuando lo hacemos, digamos, si hacemos primero la gráfica, ahí mediante la gráfica también podemos sacar el dominio y la imagen. Primero tenemos que hacer el dominio y la imagen. Claro, es decir, una alternativa es hacerlo de forma analítica, de forma, como le digo, algebraica, ¿no? Analizar si la variable x está restringida. Por ejemplo, cuando yo digo si la variable x está restringida, es por si ustedes la tienen la x en una raíz cuadrada, por ejemplo, la tienen en un logaritmo o la tienen dividiendo. Entonces ahí, para determinar el dominio, yo tendría que hacer algunos análisis para determinar su dominio, qué valores va a terminar la x. Lo mismo para y. Pero si no, yo puedo graficar primero, hacer mi gráfico, hago mi gráfico y a partir de mi gráfico lo analizo el gráfico. Entonces ustedes, si ven, yo les decía, esta recta de acá, que tiene una inclinación, va a partir de menos infinito a más infinito. Entonces, poner a partir del gráfico, de menos infinito a más infinito. Lo mismo para la imagen.
Si ustedes analizan, la imagen viene a ser todo esto, lo que toma el valor de, en este caso, de Y, ¿no? El valor que toma Y. Entonces, el valor que va a tomar Y acá, por ejemplo, viene a ser igual de menos infinito a más infinito. Entonces, por eso es que lo ponemos acá, ¿no? Es decir, tanto la variable X como la variable Y, desde el punto de vista analítico que tratamos de hacerlo acá, y desde el punto de vista gráfico, esto vendría a ser su dominio y esto vendría a ser su imagen. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Nada? Perfecto. Entonces, miren, acá nosotros conversamos un poco la característica de las funciones lineal. Esto se utiliza mucho, es una función muy utilizada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría ser que esta función, como dio el ejemplo su compañero, la X va a tomar la potencia del motor. Y esta constante de acá sería, no importa, por ejemplo, si la potencia del motor va a ser 0, voy a tener como que una velocidad, si quieren, de 2 kilómetros. Creo que en la vida real eso no se da, porque si el motor no tiene potencia no va a funcionar, ¿no? Pero veamos, si analizamos el ejemplo, eso es que la X vendría a ser la potencia del motor y la Y vendría a ser, en este caso, la velocidad que va a adquirir, digamos, ¿no? Entonces, si esta X de acá, por ejemplo, si esta X de aquí vale 0, fíjense que su velocidad del vehículo iría a 2, digamos, ¿no? Sonaría un poco ilógico, pero es para que ustedes lo puedan analizar. Ahí sí, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que la X viene a ser la potencia del motor, no podría darle estos valores negativos, ¿sí o no? Porque no hay un motor que tenga potencia negativa, pues sería algo absurdo, ¿sí o no? Bueno, no entiendo mucho de mecánica yo, pero entiendo que no podríamos tener, o lo mismo, por ejemplo, el ejemplo que dio su compañero, yo tengo tanto de resistencia y puedo llegar a tal distancia. Él no puede tener una resistencia de -2. Entonces, ahí su función estaría restringida a tomar solo valores positivos, ¿sí? Solo valores positivos desde 0 a más infinito. Entonces, ya su dominio cambiaría, siempre y cuando como la planteemos la función lineal, ¿de acuerdo? Eso para que ustedes también lo consideren ahí. Bien, ¿algo más que ustedes tengan, alguna pregunta sobre esta parte de acá? ¿Qué me dicen? ¿Alguna duda que ustedes tengan? ¿Alguna consulta? Nada. Perfecto. Bien, entonces, permítame que borre esto de acá. Vamos a ver un ejemplo más. Un ejemplo más de estas funciones que se dice lineal, ¿de acuerdo? Vamos a partir esta partecita de acá. Miren, yo directo voy a poner acá ejemplo 2. Y voy a poner que la función lineal va a ser esta, miren. Menos X más 2. Esa vendría a ser la función lineal. Inciso A ustedes le piden que determine el dominio. Bueno, el dominio de la función. Inciso B, le piden que determinen la imagen. Inciso C, le piden que ustedes grafiquen. Graficar la función. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo esta función de acá ya prevista, ¿cuál sería? Primero lo que ustedes tienen que hacer es identificar esta función de acá. ¿Qué función viene a ser esto? Viene a ser una función lineal. Si es una función lineal, por concepto, nosotros tenemos que decir que el dominio de esta función, es decir, de f de x, va a ser de menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? De menos infinito a más infinito. Ahora, ¿cuál sería su imagen? ¿Cuál sería su imagen acá? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué pondríamos del dominio de imagen? ¿Qué me dicen? ¿Alguien me puede decir cuál sería su dominio de imagen? O la imagen acá, porfa.
Los escucho. ¿Qué podríamos decir nosotros acá? Del menos infinito al más infinito. Excelente. De menos infinito a más infinito. Excelente. Perfecto. Ahora vamos a graficarlo. Miren, voy a tomar esta parte de acá de la pizarra. Entonces voy a decir inciso C, gráfica. Entonces, para graficar esto, miren, yo tengo la función acá. Entonces, armo mi pequeña tablita. ¿De acuerdo? Como es una función lineal, puedo poner dos valores como máximo, como mínimo, ¿no? En este caso, miren, yo siempre me gusta utilizar el -2, -1, 0, 1 y 2. ¿De acuerdo? Ahora, estos valores, ¿ustedes dónde lo van a reemplazar? Lo tenemos que reemplazar acá. Vean que en el anterior caso yo le coloqué así. Si x igual a -2. Ahora, no es necesario que ustedes lo hagan de esta forma, no es necesario, pero, por ejemplo, si ustedes quieren, no hay problema, lo pueden hacer, ¿no? Si ustedes quieren, lo pueden hacer, pero no hay problema. Entonces, miren, yo tendría acá, y va a ser igual a -2. Aquí cometí un error, permítame, sería menos -2 más 2. ¿Me entienden, no? Miren, este menos es de la función, pues. Ahí. Y este otro -2 es del valor que ustedes le están dando a X. Entonces, ¿cuánto quedaría Y acá? Miren, yo tendría que decir menos por menos, más 2 más 2, queda 4. Excelente, 4, ahí tienen. Ahora, cuando valga -1, ¿cuánto va a valer esto? Cuando valga -1, a ver, díganme ustedes. Si se equivocan, no hay problema, los escucho. Cuando valga X -1, ¿cuánto va a valer Y acá? 3. 3, excelente, vale 3, perfecto. Cuando valga 0, en este caso, cuando valga 0, ¿qué me dice? A ver. 2. Vale 2, excelente. Cuando valga 1. 1. 1, excelente. Y cuando valga 2, vale 0. ¿Sí o no? Porque ustedes van a decir 2, miren, -2 más 2, 0. Entonces ya tienen los datos, ya tienen los puntos para graficarlo ustedes. Entonces van a tener que venir, miren, raya aquí. Claro, ahí en su cuaderno ustedes lo van a hacer mejor que mí, pues, ¿no? Bueno, para la próxima clase me voy a preparar mejor, ¿ya? Voy a estar mejor preparado. Ahorita como que estamos haciendo prueba para ver si nos funciona. Ya para la próxima clase tengan por seguro que vamos a tratar de darle más calidad para que también ustedes puedan aprenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, siempre es importante. Lo que yo valoro mucho, por ejemplo, es que ustedes hagan bien su eje de coordenada y le coloquen valores acá. Entonces yo acá tengo, miren, el -1, el -2, el -3. Acá voy a tener, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá tengo -1, acá tengo -2, acá tengo -3, acá tengo 1, acá tengo 2 y 3. Entonces empezamos a graficar, miren, eso es importante, -2, 4. Entonces, -2 para X, miren, -2 para X y subimos 4. Entonces vengo yo acá, ahí. ¿De acuerdo? Cuando valga -1, su compañero dijo 3. Excelente. Entonces vamos acá. Ahí está, miren. -1. Cuando valga 0, vale 2. Bueno, aquí no hay mucho. Pero cuando valga 1, vale 1. Miren. Ahí más o menos. Y cuando valga 2, vale 0. Entonces nosotros nos tocaría unir estos puntos. Fíjense que esta de acá, esta línea o esta recta corresponde a esta función, -x más 2. ¿De acuerdo? -x más 2. Perfecto. Vean que la recta salió volcada. ¿Por qué? Porque la pendiente acá es negativa. ¿Sí o no? Lo único que cambió fue la posición de la recta, miren, ¿no? Que cruza, este es el cuadrante 1. Este vendría a ser el cuadrante 2
este vendría a ser el cuadrante 3 y este sería el cuadrante 4. Entonces, cuando la pendiente es negativa, siempre ustedes van a tener un gráfico que va de el cuadrante 2 al cuadrante 4. Pero si la pendiente es positiva, siempre van a tener ustedes del cuadrante 1 al cuadrante 3. ¿De acuerdo? Preguntas a ver en este ejemplo, duda que ustedes tengan, consulta, ¿qué me dicen ustedes acá? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? ¿Estamos perfectos? Bien. Voy a dejar de compartir lo de acá. Si ustedes tienen alguna duda, me dicen. ¿Sí? Perdón, permítame acá. Voy a dejar de compartirlo ahorita. Y bueno, voy a volver a mi máquina para conversar si ustedes tienen alguna duda respecto a lo que hemos trabajado. Perfecto. ¿Tienen alguna duda? No, correcto, profe. Bien. Entonces, miren, acá como que le hice una pequeña introducción, ¿no? Le hice una pequeña introducción de lo que en realidad vendría a ser el tema de funciones reales, de variables reales, ¿de acuerdo? Bueno, veo que han ingresado algunos más, perfecto. Este video que traté de hacer ahora con ustedes aquí utilizando la plataforma Zoom, lo voy a subir también al aula de Classroom, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Los escucho? ¿Los escucho a ustedes? ¿Nada? Ingeniero, ¿ya dejó algunos prácticos en la plataforma Classroom? No, voy a tratar de subirle hoy o mañana ya algunos ejercicios de funciones constantes y de funciones lineales para que ustedes vayan trabajando. ¿De acuerdo? Para que ya ustedes vayan. Porque esta es la segunda clase con ustedes. ¿De acuerdo? Sí, no, es la segunda clase, así que la primera fue un poco más de orientación, de cómo íbamos a evaluar la materia, cómo la íbamos a desarrollar. Ya ahora ya estamos avanzando un poco la materia. Ya para la siguiente clase sí ya nos quedamos un poco más, vamos a trabajar un poquito más. Cada vez que sus compañeros vayan, como le digo, ingresando, cuando voy a hablar con el coordinador, porque él me dijo que eran como unos 70, pero veo que solamente hay 20 conectados, 20, 19 personas, ¿no? ¿De acuerdo? Para ver cómo vamos a proceder con ello. Pero de todas maneras, ya para el próximo sábado, porque yo le dije a su compañero que este sábado y el próximo hoy vamos a pasar los sábados, y ya ahí vamos más adelante, ya vamos a coordinar, porque el horario de clase es los días jueves, ¿no ve? Pero si ustedes no tienen problema, podemos seguir los sábados, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ahora vamos a quedar aquí. Si ustedes tienen alguna duda, me dicen, me escriben. Yo voy a detener